¿9 enigmas de la Biblia aún sin resolver? La Biblia contiene unos cuantos enigmas que han proporcionado por siglos bastante trabajo a astrónomos, arqueólogos, egiptólogos y otros estudiosos esforzados en descifrarlos sin lograrlo por completo. Uno de estos misterios tiene que ver con el mismo momento de nacimiento de Jesús de Nazaret y se refiere a la célebre estrella de Belén, sobre la que se dice que pudo haber sido una supernova, un cometa o una conjunción planetaria muy brillante. Este fenómeno astronómico ha sido objeto de innumerables debates y estudios, ya que cada una de estas explicaciones ofrece una perspectiva única sobre cómo los Reyes Magos pudieron haber interpretado el cielo estrellado para guiarse hasta el recién nacido. Igualmente, en la Biblia hebrea y en el Antiguo Testamento todavía hay muchas preguntas que aún no tienen respuestas definitivas, como ¿quién fue el faraón que esclavizó y quería retener a los judíos en Egipto? La identidad de este faraón ha sido un tema de intenso debate entre historiadores y teólogos. La narrativa bíblica no proporciona detalles suficientes para una identificación clara, lo que ha llevado a múltiples teorías basadas en registros históricos y hallazgos arqueológicos. Algunos estudiosos sugieren que pudo haber sido Ramsés II debido a la mención de la ciudad de Ramsés en Éxodo 1 y 11, mientras que otros proponen a Merneptah o a Amenofis III como posibles candidatos, argumentando que las fechas y los eventos históricos coinciden más estrechamente con su reinado. Antes de resolver estas y otras muchas teorías, no olvides suscribirte a nuestro canal para más vídeos como este. Ahora sí, comencemos. En el Nuevo Testamento, otras interrogantes enigmáticas conciernen al significado del número 666, llamado el número de la bestia, así como a la figura del anticristo y a lo que significa el complejo dogma cristiano de la Santísima Trinidad. Estos conceptos han sido interpretados de diversas maneras a lo largo de la historia del cristianismo, cada uno aportando una capa adicional de misterio y debate teológico. En este vídeo, revisaremos 9 enigmas de la Biblia aún por resolver y de los que seguidamente tenemos muchas preguntas antes de meternos a fondo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El significado del número 666. El versículo 18 del capítulo 13 del libro del Apocalipsis dice, «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666». De esta forma, el número 666 se convirtió en una presunta pista para identificar a la bestia o al anticristo. Apocalipsis 13 también menciona la marca de la bestia en los versículos 16 y 17, y el pensamiento popular a menudo vincula el 666 con dicha marca. Sin embargo, la marca de la bestia y el 666 parecen ser dos cosas diferentes. Según el Apocalipsis, la marca de la bestia es algo que las personas deben recibir para poder comprar y vender, mientras que el número 666 parece estar asociado con la bestia o el anticristo como su número. Según la teología y la escatología cristiana, el anticristo se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo, y en el Nuevo Testamento es mencionado específicamente con ese nombre solo en la primera y la segunda epístola de Juan. El significado del 666 es un misterio, y parece que el apóstol Juan, a quien se le atribuye el Apocalipsis, quiso que así fuera. Calcularlo, dice Juan, requiere sabiduría y entendimiento usando gematría, un procedimiento interpretativo que asigna valores numéricos a los caracteres del alfabeto hebreo. La gematría ha sido utilizada durante siglos para intentar descifrar el significado oculto detrás de los números bíblicos. Por ejemplo, al aplicar la gematría al nombre Nerón César en hebreo, el valor numérico total suma 666, lo que ha llevado a muchos estudiosos a identificar a Nerón como una posible encarnación de la bestia. Sin embargo, esta interpretación no es unánime y ha sido objeto de debate, ya que otros nombres y figuras históricas también han sido asociados con el número 666 mediante métodos similares. El anticristo ha sido identificado con diversos personajes históricos como Nerón, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev y varios papas de la Iglesia Católica. A menudo, son asombrosos los extremos a los que algunos llegan para lograr que el perfil numérico de un determinado personaje histórico cuadre con el 666. En este contexto, desorbitado y con las matemáticas como principal herramienta, cualquier ser humano sobre la Tierra podría ser asociado con el 666, convirtiéndose en un teórico anticristo.
Esta tendencia refleja una búsqueda constante de conexiones y significados ocultos, impulsada por la fascinación humana con los misterios y lo desconocido. En algunos manuscritos griegos antiguos del libro del Apocalipsis, el número se presenta como 616 y no como 666. Aunque la mayoría de las opiniones están mayoritariamente a favor del 666 como la traducción correcta, si bien Apocalipsis 1 y 18 asocia al número 666 con la bestia, el texto no explica cómo se conecta esta con el número. La Biblia con frecuencia usa el número 7 para referirse a Dios y su perfección. Tradicionalmente, el 6 ha sido asociado con el número del hombre, creado en el sexto día según el Génesis. De acuerdo con los textos cristianos, la bestia anticristo se esforzará por ser como Dios, probablemente incluso afirmará ser Dios. Pero así como el 6 del hombre se queda corto ante el 7 de Dios, también la bestia anticristo, con sus 666, finalmente fracasará en su esfuerzo por derrotar al Ser Supremo, sostienen los cristianos. ¿Dónde está el Gólgota, el sitio donde Jesús fue crucificado? Marcos 15, 22-24 narra la muerte de Jesús, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es, lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para ver qué se llevaría cada uno. Los evangelios de Mateo y de Juan también mencionan al Gólgota como el lugar de la crucifixión de Jesús. Pero, ¿dónde se encuentra el Gólgota hoy en día? El lugar exacto donde Jesús fue crucificado es objeto de controversia. En el siglo IV, la iglesia del Santo Sepulcro se construyó en el lugar del Gólgota, según una identificación del sitio que había hecho Helena de Constantinopla, la madre del emperador romano Constantino y el Grande. Sin embargo, varios eruditos comenzaron a cuestionar esta identificación, ya que la iglesia del Santo Sepulcro está ubicada dentro de las murallas de la actual ciudad vieja de Jerusalén, y según las costumbres judías y romanas de la época, el Gólgota tendría que haber estado fuera de los muros. Los propios evangelios parecen sugerir que estaba fuera de la ciudad, le llevaron a un lugar llamado Gólgota, dice Marcos, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, dice Mateo, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, dice Juan. Todas estas expresiones parecen referirse no a un lugar inmediato, sino a algo alejado. Debe destacarse que las actuales murallas de la ciudad vieja no son las mismas que las de la época de Jesús, como señalan Marcel C. y Dierber en su columna, Requielagic el Biops. Los esfuerzos por encontrar un llamado segundo muro al sur de la iglesia del Santo Sepulcro, que había servido como el muro norte de Jerusalén en la época de Jesús y que habría trasladado el sitio de la iglesia fuera de la ciudad en la época de Jesús, resultaron difíciles de alcanzar. Aunque Josefo, el erudito historiador judío del primer siglo, sí hace referencia a un muro de este tipo. El enigma pareció resolverse cuando, en 1893, los eruditos Conrad C. y Louis Hugh Vincent creyeron haber encontrado el segundo muro durante la construcción de la Iglesia del Redentor, justo al sur de la Iglesia del Santo Sepulcro. Este descubrimiento ponía la Iglesia del Santo Sepulcro como extramuros en la época de Jesús y permitía afirmar que el templo realmente sí había sido construido en el Gólgota. Sin embargo, en 1970, la arqueóloga alemana Ute Wagner-Lux realizó una excavación en los cimientos, estableciendo que el segundo muro tenía un espesor de solo 1,5 metros, por lo que no podía ser el de una muralla de una ciudad. Por lo tanto, la pregunta sigue en pie, ¿dónde está el Gólgota? ¿Qué era la estrella de Belén? El Evangelio de Mateo del Nuevo Testamento es el único que refiere a la estrella conocida como la estrella de Belén, que guió a los reyes magos que buscaban al recién nacido Jesús, el rey de los judíos, Mateo 2 y 12. El texto de Mateo dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Como el texto de Mateo no aclara si se trató propiamente de una estrella, un planeta o un fenómeno astronómico, desde entonces los estudiosos han especulado sobre cuál pudo haber sido el astro o acontecimiento que guió a los reyes magos hacia Belén, asumiendo que el relato del Evangelio se basó en una realidad astronómica. Desde al menos el siglo X, los astrónomos han buscado en los registros históricos evidencias que pudieran explicar la aparición de esta estrella de Belén.
Tal vez haya sido una supernova, un cometa, una llamarada solar o una alineación de planetas. Algunos acontecimientos son fáciles de descartar. Por ejemplo, la estrella de Belén no pudo haber sido un meteorito, ya que habría sido imposible que los Reyes Magos siguieran su rastro al lomo de camello durante un tiempo considerable, quizá de varias semanas, hasta llegar a su destino. También luce poco probable que una supernova, la muerte de una estrella que aumenta drásticamente su brillo durante días, semanas o meses, pueda explicar la estrella de Belén. Las supernovas o estrellas invitadas han sido observadas y registradas constantemente desde hace miles de años, y si hubiera ocurrido una, es probable que varias culturas la hubieran registrado. Incluso si de alguna manera una supernova escapó al registro histórico escrito, los astrónomos han observado restos de muchos de estos fenómenos antiguos, estimando su probable rango de tiempo de ocurrencia y su brillo en el pasado. Sin embargo, los científicos no han encontrado ninguna evidencia de un resto de supernova que coincida con el momento de la estrella de Belén. De hecho, la única supernova que fue visible desde la Tierra con cierta aproximación a la época del nacimiento de Cristo ocurrió en el año 185 de la Era Común y fue registrada por astrónomos chinos. No se puede descartar que haya sido un cometa, pero resulta altamente improbable, ya que estos acontecimientos celestes eran vistos en la antigüedad como de mal agüero y uno de ellos no habría sido ligado al nacimiento de Jesús. Quizá la hipótesis más probable para explicar la estrella de Belén sea una conjunción de planetas, de las que se han producido varias a lo largo de la historia. ¿Fue la estrella de Belén una conjunción de Júpiter y Saturno o de Júpiter y Venus? Por ahora, nadie puede asegurarlo, pero esta es una de las teorías más factibles. ¿Quién era el faraón durante el Éxodo? El libro bíblico del Éxodo menciona muchas veces, sin identificarlo, al faraón que mantenía esclavizados a los judíos en Egipto y que luego los persiguió cuando salían en busca de la tierra prometida. La pregunta de quién era este gobernante egipcio se la han hecho durante siglos historiadores, eruditos, filósofos y personas comunes de todas las religiones, sin que se tenga una identificación más o menos consensuada por los especialistas. Un favorito entre los maximalistas bíblicos es Amenofis II, reinante durante el siglo XV a.C. Distintos egiptólogos se han pronunciado por Pepi, y Ramsés II y otros monarcas. Mientras que el célebre escritor Isaac Asimov creía que había sido Merentagmos II, incluso el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, emitió su opinión proponiendo a Catón. De cualquier modo, muchos egiptólogos creen que la descripción del Éxodo y la cronología documentaria encajan mejor con un faraón del Imperio Nuevo que con cualquiera del Imperio Antiguo o del Imperio Medio. Dentro del Imperio Nuevo, hubo 3 dinastías, la primera, Utmos, la segunda, Ramsés y otros monarcas. Mientras que el célebre escritor Isaac Asimov creía que había sido Merentagmos II, incluso el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, emitió su opinión proponiendo a Catón. El favoritismo de Hollywood hacia Ramsés II. Sin embargo, identificar al faraón del Éxodo con Ramsés II o con cualquier otro de los dos linajes Ramsés, basándose en Éxodo 1 y 11, conduce a otras incongruencias cronológicas. La historia egipcia muestra que los faraones Ramsés, incluyendo a Ramsés II, entraron en escena durante el siglo X a.C., casi 2 siglos después de la fecha aproximada del Éxodo. ¿Cómo explicar la referencia bíblica a Ramsés? Los detractores del faraón Ramsés como el gobernante del Éxodo atribuyen la referencia a un anacronismo incluido en una edición posterior del libro del Éxodo. De lo que no cabe duda es que Ramsés II ha contado con el favoritismo de Hollywood como el faraón del Éxodo. Varias películas sobre el libro bíblico, entre ellas Los 10 Mandamientos y El Príncipe de Egipto, se inclinan por este gobernante del siglo XI a.C. El misterio de la Trinidad de Dios. El dogma de la Santísima Trinidad es el principal de la mayoría de las iglesias cristianas y sostiene que Dios es un ser supremo que se manifiesta a través de 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios Padre es la primera de las 3 personas de la Santísima Trinidad, seguido del Dios Hijo, representado por Jesucristo, y del Dios Espíritu Santo. La Santísima Unidad ha sido objeto de intensos debates en el seno de las iglesias cristianas y a lo largo de los siglos. Sobre todo, durante los primeros tiempos del cristianismo, varios disidentes fueron excomulgados y expulsados, acusados de herejías por no compartir las posiciones del clero oficial sobre la materia. Las iglesias cristianas no trinitarias,
con frecuencia llamadas antitrinitarias, son las que difieren de la doctrina de la Santísima Trinidad establecida en el siglo IV en el Concilio de Nicea en el año 325 y en el Primer Concilio de Constantinopla en el 381. Por cantidad de fieles, la iglesia no trinitaria más grande es la de los Testigos de Jehová, aunque numerosos grupos cristianos minoritarios son antitrinitarios. Quizá el componente más difícil de entender de la Santísima Trinidad es el Espíritu Santo, una noción a la que las mismas iglesias le dan múltiples interpretaciones. Para católicos, ortodoxos y la mayoría de las denominaciones protestantes, es una persona divina. Para el unitarismo, una corriente teológica del cristianismo protestante, el Espíritu Santo es una fuerza o cualidad divina al modo de la sabiduría, el amor, la belleza o la bondad. Para el arrianismo, es una entidad espiritual de naturaleza angelical o de condición excelsa, muy cercana a la divinidad pero diferente a ella por su condición de criatura. Según el trinitarianismo, una doctrina del siglo I declarada herética por la Iglesia de Roma, el Espíritu Santo es otro Dios, quizás de segundo nivel, pero que comparte con el principal la condición de ser ambos increados. El pentecostalismo unicitario postula que el Espíritu Santo es el mismo Dios Padre, que es espíritu y también santo, no lo identifica ni con una figura impersonal como el unitarismo, ni como una entidad separada de Dios, ni como un ángel como el arrianismo, ni como un ser espiritual divino pero distinto del Dios Padre como el trinitarianismo, sino como Dios mismo debido a la estrecha relación histórica del cristianismo con el judaísmo. De hecho, Jesús era judío. Algunos teólogos identifican al Espíritu Santo con el concepto del Ruach HaKodesh del judaísmo. El término hebreo, Ruach HaKodesh, significa Espíritu Santo y es utilizado varias veces en la Biblia hebrea, incluyendo el Salmo 51, 11, en el que David dice, «No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». ¿Cómo es el infierno según la Biblia? Al igual que el cielo, la Biblia presenta el infierno como un lugar real y señala que Dios lo creó como destino final del demonio y sus ángeles. Las Escrituras también advierten que el infierno es el lugar al que irán las personas que rechacen la misericordia y la gracia que Dios ha provisto por medio de Jesús y que prefieran seguir a Satanás. Mateo 25, 46 lo expresa así, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El infierno es descrito en la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento como un lugar de desprecio y desgracia eterno, y en el Nuevo Testamento como un sitio de oscuridad, tristeza, fuego, destrucción y tormento. El infierno no es el Hades, también conocido como el inframundo de la mitología griega. El Hades era el lugar donde permanecían los espíritus de los muertos que esperaban su resurrección, juicio y destino final. El cielo o el infierno, según la historia de Jesús sobre el hombre rico y Lázaro narrada en Lucas 16, es presentado como un lugar dividido. El Hades estaba dividido en dos partes, el paraíso y los tormentos. Al morir, los espíritus de los justos, aquellos que habían depositado su fe en Dios, iban al paraíso de Hades, mientras que el destino de los injustos era el compartimento de Hades llamado tormentos. Las dos entidades estaban separadas por un profundo abismo, imposible de cruzar. La Biblia señala que el Hades se transformó radicalmente después de la muerte de Jesús en la cruz. Jesús bajó al Hades y declaró ante todos los espíritus presentes su victoria sobre Satanás mediante el derramamiento de su sangre para redimir los pecados de la humanidad. La Biblia también indica que tras su resurrección y ascenso al cielo, Jesús se llevó consigo el paraíso, así los espíritus de los justos que estaban en el Hades pasaron al cielo. Según la doctrina cristiana, las almas de los injustos muertos seguirán en el Hades hasta que culmine el reinado de 1000 años de Jesús. En ese momento, resucitarán y serán juzgados por sus obras, siendo arrojados al infierno, que el Apocalipsis define como un lago de fuego. ¿Cuánto tiempo estarán los injustos en el infierno sufriendo tormentos? La visión tradicional señala que la permanencia en el infierno es eterna, por lo que toda persona condenada a él sufrirá una vida de dolor interminable e insoportable. Así, la tradición cristiana considera al infierno un lugar sin esperanza ni escapatoria. Algunos teólogos sostienen que la inmortalidad depende de Cristo e interpretan que, tras ser resucitados, juzgados por sus obras y castigados, los injustos estarán en el infierno durante un tiempo proporcional a la magnitud de sus pecados y después morirán en cuerpo y alma. ¿Quiénes son Gag y Magog? Gag y Magog son dos nombres que aparecen en la Biblia y el Corán, significando personas, tribus o tierras.
En Ezequiel 38, Gag es un individuo y Magag es su tierra. La teología judía considera a Gag y Magag como enemigos que deben ser derrotados por el Mesías, lo que marcaría el comienzo de la era del Mesías. La visión cristiana es más marcadamente apocalíptica y el libro del Apocalipsis presenta a Gag y Magag como partidarios de Satanás. Al final del milenio, en la época romana, había una leyenda que asociaba a Gag y Magag con las puertas de Alejandro Magno o las puertas del Caspio para repeler a las innumerables tribus. El historiador judío romano Josefo los conocía como la nación descendiente de Magag. El libro de los Jubileos, un texto casi apócrifo, en una primera referencia presenta a Magag como descendiente de Noé, al igual que en Génesis 10, y una segunda muestra a Gag como una región próxima a las fronteras de Jafet. En una tercera referencia, una porción de la tierra de Jafet es asignada a Magag. Las Antigüedades Conanó narra la historia bíblica desde Adán hasta Saúl, enumerando y nombrando a 7 de los hijos de Magag, a quienes les atribuye miles de descendientes. La Torá samaritana y la Biblia Septuaginta ocasionalmente introducen el nombre de Gag, donde el original hebreo indica algo más. Usan Magag donde el hebreo tiene Gag, indicando que los nombres eran intercambiables. Ciudad antigua bíblica destruida por un cometa. La destrucción, en el año 1650 a.C., de Tal el Amam, una ciudad de la Edad de Bronce en el Valle del Jordán, por el impacto de un meteorito o un cometa, es posible que haya inspirado la historia bíblica de Sodoma y Gomorra, según sugiere un nuevo estudio. A lo largo de los años, los arqueólogos que investigan el sitio de Tal el Amam han encontrado evidencias de un evento destructivo repentino provocado por altas temperaturas. Por ejemplo, piezas de cerámica que se fundieron por fuera pero permanecieron intactas por dentro. Este tipo de hallazgos sugiere una catástrofe de origen externo, más allá de los métodos convencionales de destrucción como guerras o desastres naturales. El nuevo artículo publicado en Nature Scientific Reports revisó las posibles causas de la devastación basándose en el registro arqueológico. Los investigadores concluyeron que una guerra, un incendio, una erupción volcánica o un terremoto no eran los responsables probables, ya que ninguno de estos eventos habría producido un calor lo bastante intenso como para causar el derretimiento registrado en el lugar. Eso dejó a un objeto espacial como la causa más probable, como el hipotético objeto. Tampoco dejó un cráter. Los expertos han concluido que el daño pudo haber sido ocasionado por un cuerpo proveniente del espacio, un meteorito o un cometa que explotó sobre la ciudad después de atravesar la atmósfera. Christopher R. Moore, arqueólogo de la Universidad de Carolina del Sur y uno de los investigadores, señaló que pudo haber sido un objeto que explotó a 4 kilómetros de altura con una potencia quizá 10 veces superior a la de la bomba de Hiroshima. La temperatura del aire subió rápidamente por encima de los 3,600 grados Fahrenheit, la ropa y la madera estallaron inmediatamente en llamas, las espadas, las lanzas, los adobes y la cerámica comenzaron a derretirse casi de inmediato. Toda la ciudad estaba en llamas, explicó Moore. Segundos después de la explosión, una onda expansiva atravesó la ciudad a una velocidad de casi 1,300 km por hora, más rápido que el peor tornado jamás registrado. Los edificios de la ciudad quedaron reducidos a cimientos y escombros. Ninguna de las 8,000 personas o animales que había en la ciudad sobrevivió. Sus cuerpos quedaron destrozados y sus huesos quedaron hechos pequeños fragmentos, añadió el arqueólogo. Génesis 7:24 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Moore agrega que la gente pudo haber transmitido oralmente relatos de la espectacular catástrofe de Tal el Amam a lo largo de generaciones, proporcionando la base para la historia bíblica de Sodoma y Gomorra, que como la ciudad destruida en el año 1650 a.C., supuestamente estaban ubicadas en el área del Mar Muerto. ¿Quién es el anticristo en la teología escatológica cristiana? El anticristo es una figura profetizada por la Biblia para adversar a Jesucristo y sustituirlo falsamente como Salvador antes de la segunda venida. La palabra anticristo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, solamente en las 2 epístolas de Juan, siendo presentado como alguien que niega al Padre y al Hijo. El término similar, falso Cristo, aparece en los evangelios de Mateo y Marcos, y Jesús advierte a sus apóstoles que no se dejen engañar por falsos profetas que afirmarán ser Cristo, realizando grandes señales y prodigios.
Otras 3 imágenes bíblicas con frecuencia relacionadas con el anticristo son la bestia del mar en el Apocalipsis, el hombre de pecado en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses y el cuerno pequeño en el libro de Daniel. El libro de Salomón menciona al anticristo de forma figurativa, con el Redentor venciendo a un monstruoso dragón. El único de los padres de la Iglesia, de entre finales del siglo I y comienzos del siglo II, que utilizó la palabra anticristo fue Policarpo, cuando advirtió a los filipenses que todo aquel que predicara una falsa doctrina era un anticristo. Policarpo usó el nombre del mismo modo que el Nuevo Testamento, identificando al anticristo como una clase de persona y no como un individuo en particular. En su libro del siglo II, Contra las herejías, el obispo Irineo de Lyon utilizó la figura del anticristo como la recapitulación de la apostasía y la rebelión. Hipólito de Roma afirmó que el anticristo vendría de la tribu de Dan, reconstruiría el templo judío en el monte del templo para reinar. Desde allí, además, identificó al anticristo con la bestia que emerge de la tierra según el libro del Apocalipsis. Estas interpretaciones han variado a lo largo de los siglos, adaptándose a los contextos culturales y políticos de cada época. En tiempos modernos, el anticristo ha sido vinculado con figuras políticas y líderes poderosos, reflejando la continua fascinación y temor que esta figura simboliza en la teología cristiana. Hemos recorrido juntos algunos de los enigmas más intrigantes de la Biblia, esos que siguen despertando curiosidad y alimentando el debate entre estudiosos y fieles. Aunque muchas preguntas aún no tienen una respuesta definitiva, cada uno de estos misterios nos invita a profundizar en la fe, a estudiar las Escrituras con más interés y a acercarnos más al propósito divino. Si este vídeo te ha sido útil, te animamos a que te suscribas al canal, le des me gusta y compartas tus pensamientos en los comentarios. Queremos que esta comunidad crezca y que juntos podamos seguir explorando las verdades que la Biblia tiene para revelarnos. Como dice Proverbios 25, 2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Sigamos buscando y escudriñando, siempre confiando en que, en su tiempo, Dios nos revelará lo que necesitamos saber. Amén.